En el caso de Oriente, comienza en Cabo Cruz, se extiende por todo el sur de la Sierra Maestra, parcialmente se entra dentro de la sierra, llega hasta la punta de Maicí y después recorremos toda la región del noreste de Oriente hasta terminar cerca de la bahía, o sea, en la bahía de Nipe. Siempre les pido que se fijen cómo las diferentes rocas tienen una expresión distinta en el relieve. Comenzamos nuestro recorrido por Cabo Cruz. Estas son las aguas poco profundas con arrecifes que se encuentran en la región. Ustedes recordarán de otras partes que hemos visto, los arrecifes como siempre tienen un frente donde rompe el mar y después las indentaciones. Ya estamos avanzando en dirección a Pilón, donde se ven muy bien las terrazas marinas, las numerosas terrazas marinas que caracterizan el sur de la Sierra Maestra. En esta región, como el levantamiento es muy intenso, pues se forman una mayor cantidad de terrazas, al mismo tiempo que en otras partes de Cuba se formaron 3 o 4 terrazas como más. Observen los escalones y también como los bloques caídos de la terraza pues se hunden en el mar. Esto es característico de este tipo de costas donde el levantamiento tectónico, es decir, el levantamiento del terreno es muy intenso. En la superficie de esas terrazas, en la parte superior, donde se abre una vegetación muy densa sobre la superficie cárcica, se encuentran a veces cavernas verticales, en este caso la Furnia de Morlote. Esto es un verdadero pozo natural de más de 60 metros de profundidad, con un diámetro de más de 30 a 40 metros. Se parece mucho a los llamados blue hole u hoyos azules que aparecen en el fondo del mar. Realmente tienen una relación muy grande, posiblemente unos y otros tienen la misma génesis. Estos son cavernas que en cierto estado de desarrollo se ocurre el desplome de sus techos y entonces aparecen como estas bocas de gigantes en un relieve más bien plano, como pueden ver aquí. Estas son rocas calizas, bastante jóvenes, de menos de 2 o 3 millones de años. Y aquí pueden observar el conjunto de las terrazas entre Cabo Cruz y Pilón. Algunos le llaman escalones de gigantes. Esto es una típica costa de levantamiento. Sin embargo, dentro de esta región también se pueden encontrar algunas playas, como pueden observar aquí. En estas playas pues se acumula arena, no siempre es arena calcárea, también puede ser arena proveniente de la erosión de las montañas, en cuyo caso son arenas más oscuras, formadas por fragmentos de rocas más viejas. Y ahí ven cómo en algunos sitios del sur de la Sierra Maestra no hay terrazas y las rocas de la sierra, las rocas volcánicas y plutónicas de la sierra directamente están frente al mar, frente a la hoya de Bartlett. Estamos en la región de Marea del Portillo. Y comenzamos a observar el flanco sur de la Sierra Maestra. Observen el cambio de relieve, un relieve de cuchilla, de mucho vigor, el relieve más alto de Cuba en esta región de la Sierra Maestra, del sur de la sierra, que en el mar está frente a uno de los lugares también más profundos del Caribe, la hoya de Bartlett. Esto es una de las diferencias más grandes del relieve, entre casi 2 kilómetros de altura y prácticamente poco más de 6 kilómetros de profundidad. Ahí están algunas costas arenosas, pero esas arenas son producto de la erosión de las montañas.
son arenas oscuras, como les decía, y la roca de la sierra pues directamente situada frente al mar. Ahí en esta sección, cerca de la Mula, no hay terrazas. Ahí se ve el relieve variado que tiene la Sierra Maestra, algunas formas redondeadas, otras más angulosas. Todos son rocas volcánicas y parcialmente también rocas plutónicas, y de acuerdo a su composición granular y el grado de la acción de la lluvia, el viento, etcétera, pues dan formas distintas. Las rocas volcánicas generalmente dan cuchillas, en tanto que las rocas plutónicas pues dan un relieve más redondeado porque son rocas granulares. Todo la Sierra Maestra, como hemos dicho antes, pues está formado por rocas principalmente volcánicas, sedimentarias y plutónicas, de un archipiélago de islas volcánicas que existió en el pasado hace 60 a 45 millones de años atrás en el Caribe. Estas rocas que se formaron principalmente en el mar y en pequeñas islas, hoy en día forman las alturas de la Sierra Maestra. Esto es producto del levantamiento del terreno. Y ya estamos llegando a la bahía de Santiago de Cuba. Aquí están las terrazas del morro, donde está el morro de Santiago de Cuba, formado otra vez por rocas jóvenes que tienen menos de 2 o 3 millones de años de antigüedad, fundamentalmente rocas sedimentarias, porque ya para esta época no existía vulcanismo en la región. Y en cuanto nos adentramos un poco en la sierra, pues volvemos a encontrar las rocas volcánicas, en este caso brechas volcánicas que aparecen en la Gran Piedra. Tendremos oportunidad en otras clases de estudiar en más detalle cómo se formó la Gran Piedra. Bástenos saber ahora que son rocas volcánicas. Y por fin llegamos a Maicí, donde está el faro de Punta Maicí, y la zona llana que por pasos va creando como una gran escalera, una de las más grandes de Cuba, de tipo de terrazas marinas, que tienen una antigüedad de 5 millones de años hasta hoy, es decir, una serie de terrazas marinas muy jóvenes, formadas por calizas originalmente sedimentadas en aguas poco profundas, como hemos visto en casi todas las costas de este tipo de terraza de Cuba. Aunque les insisto, que en esta región oriental, debido a que hay un movimiento más rápido de levantamiento, pues se encuentra una mayor cantidad de terrazas que en el resto del país. Aquí llegan a ser hasta 12 y a veces 15 terrazas, 2 o 3 de ellas sumergidas. Observen el corte del borde de la terraza, donde eventualmente estuvo el mar en el pasado y ahora se ha retirado para ocupar el sitio que pueden ver, donde se está formando una nueva terraza. También pueden ver las bocas de las cavernas, de las aguas que desaguaban por debajo de la terraza hacia el mar en el pasado. Son paisajes realmente muy hermosos y que muestran la variedad geográfica de la región oriental de Cuba, propia de la variedad de rocas y estructuras geológicas que presenta. Y ahora vamos a ver uno de los paisajes más lindos, que es el cañón del río Yumurí. El río Yumurí corta profundamente las terrazas y desagua en la región noreste de Cuba. Este es uno de los ríos caudalosos de la región oriental y forma en su desembocadura una franja de arena que le llaman tibaracones. Estas arenas a veces cierran la puerta, el paso del río hacia el mar, y otras veces el río con su fuerza lo abre. Observen qué hermosa imagen del río Yumurí y su valle.
Esto es orgullo de los orientales, este lugar tan interesante de nuestra geografía, una de las maravillas de la geografía de Cuba. Y otra, por supuesto, y muy famosa, el yunque de Baracoa. Estas son calizas del Oligoceno que tienen 25, 30 millones de años de antigüedad, que se formaron en aguas poco profundas y hoy en día se encuentran a gran altura dentro de la región montañosa oriental. Ahí pueden ver ustedes un ejemplo de cómo cambió la geografía en el pasado. Aquí tenemos otro tibaracón. Del río Toa, en este caso, sabemos que es el río más caudaloso de Cuba. Y ahí están las aguas poco profundas del norte de Oriente y ahora vistas de las canteras de donde se extrae el níquel, de las rocas ultramáficas y máficas, rocas de origen oceánico que se encuentran en esta región y que ya dijimos forman los yacimientos de níquel, y también se encuentra cromo en este mismo tipo de roca. Es un paisaje muy peculiar, con muchos valles incisos profundos, las elevaciones a veces redondeadas, a veces angulosas, con una vegetación generalmente rala, porque las rocas serpentinas y los gabros pues dan un suelo pobre en alimento, vamos a decir, para la vegetación, y muy peculiar la vegetación que vive en estos lugares, que puede llegar a desarrollar gran cantidad de endémicos. Este es un paisaje muy interesante que se diferencia mucho del resto de los paisajes que uno observa en Cuba. A veces en la superficie de las elevaciones son planas, por eso le llamamos mesetas, y ahí es donde se acumulan los principales volúmenes de níquel, de lateritas niquelíferas. Estamos en el Pico Cristal, también de rocas ultramáficas y metamórficas. Y aquí tenemos un paisaje precioso del delta del río Cabonico, con esa vegetación de pantano que lo rodea y las arenas de color rojizo proveniente de la erosión del macizo serpentinítico. Una vegetación muy profusa en la región, porque es una zona muy fértil. Existen rocas sedimentarias que generan suelos muy fértiles. Aquí tenemos ya el borde de la bahía de Nipe. Estamos en la parte oriental de la región de Nipe, Baracoa, y se encuentran las calizas ahí de edades jóvenes, de edades del Oligoceno, el Mioceno, es decir, rocas sedimentarias que se formaron a poca profundidad en el mar hace 30, 35, 25, 20 millones de años, y que hoy forman estas elevaciones. Y vamos a terminar nuestro recorrido por la región general de la bahía de Nipe. Ahí tienen las montañas de Mayarí, y cuando demos la vuelta pues vamos a observar un poco de la bahía de Nipe y con eso pues terminamos nuestro recorrido. Bueno, yo creo que ustedes, los orientales y todos los cubanos, pues se sentirán satisfechos de las imágenes que han visto, la belleza que tiene la región oriental de Cuba, que es quizás la más montañosa de nuestro país, con tantos valles, tantas llanuras, tantos ríos caudalosos y además con tanta variedad de estructuras geológicas.